Bien, buenas noches con todo. Vamos a dar inicio a la clase con el tema de hoy, que es el movimiento parabólico. Sí, empezamos. Vamos a empezar con lo que es la teoría. Vamos a empezar con lo que es la teoría y luego vamos a pasar a hacer los ejercicios correspondientes al tema. Bien, empezamos. Vamos a ver primero el tipo de velocidades que se presentan en este movimiento parabólico. Hay velocidades tanto horizontales como verticales, como podemos ver en la gráfica, en el trayecto que va a regir esta pelota a lo largo de su trayectoria, que como ya hemos indicado es un movimiento parabólico. Inicia en este punto en el cual se le va a ejercer una fuerza, es por eso que el balón sale, ¿no? Haciendo esa trayectoria, haciendo ese movimiento. En este caso va a iniciar con una velocidad de 30 metros por segundo. Pero esta velocidad de 30 metros por segundo se puede descomponer en una velocidad vertical, que es velocidad en Y, con una velocidad horizontal, que es la velocidad en X. La velocidad en X, según el grado de inclinación que nos indica que tiene la velocidad inicial, que es de 53, podemos concluir en base a ese triángulo notable que nuestra velocidad en X va a ser de 18 y nuestra velocidad en Y va a ser de 20 metros por segundo. Siempre vamos a tener presente eso, que la velocidad siempre va a tener que tener unidades, y en este caso las unidades de la velocidad son metros por segundo. Y así sucesivamente en cada uno de los puntos. Si trabajamos con tiempo, va a ser el tiempo medido en segundos. Si trabajamos con aceleración, la aceleración va a ser medido en metros por segundo al cuadrado. Y si trabajamos con alturas o medidas, van a ser en metros. Teniendo claro eso y bien fijo, vamos a proseguir. Entonces, aquí seguimos viendo. El balón a lo largo de la trayectoria va a tener esos valores y te dice que al paso de 2 segundos llega a su altura máxima. Eso quiere decir que aquí en costado, como se está colocando, su tiempo de subida o para que llegue a ese punto máximo es de 2 segundos. Eso quiere decir que si se demora 2 segundos en subir, también se va a demorar 2 segundos en bajar. Eso sí es una regla que se va a regir siempre a lo largo de la resolución de ejercicios. El tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Ahora otro punto. Cuando llega al punto máximo antes de que empiece a bajar, va a llegar a tener una altura máxima. Esa altura máxima también se va a hallar en base a ecuaciones que posteriormente lo vamos a ir viendo. Y también, así como llega a tener una altura máxima, también llega a tener un alcance máximo. De punto inicial a punto final, ese alcance va a ser la máxima distancia que puede recorrer verticalmente esa pelota. Así como la altura máxima, que va a ser la distancia vertical más la máxima que va a poder alcanzar el balón. Seguimos avanzando. En la altura máxima, la velocidad vertical se hace cero, se hace nula. Es por eso que ya no tiene un movimiento hacia arriba y ya es al contrario, empieza a descender. De un segundo estará bajando con 10 metros por segundo y al llegar al suelo llega con una velocidad de 20 metros por segundo. Si se dan cuenta, la velocidad horizontal sí es con. ¿Por qué? Porque a lo largo de X va a estar llevando su movimiento uniforme, ¿sí? Y es por eso que la velocidad se mantiene constante, lo que no pasa con la velocidad vertical, porque la velocidad vertical sí conlleva un movimiento de caída libre y por ende hay una desaceleración y una aceleración dependiendo del movimiento. Si va hacia arriba hay una desaceleración de la gravedad que es de 10 metros por segundo al cuadrado y si va hacia abajo hay una aceleración de 10 metros por segundo al cuadrado. Esa es la diferencia. Y como vemos aquí en la parte superior, estamos indicando que la gravedad es 10 metros por segundo al
cuadrada. Y en este caso la gravedad se va a representar como una aceleración o una desaceleración dependiendo del movimiento del móvil o del objeto el cual está llevando una trayectoria parabólica, ¿no? Es por eso que nuestro movimiento es movimiento parabólico. Bien, minutos a ver para que puedan ver la gráfica, para que la puedan entender. Cualquier duda me consultan. A ver, vamos a seguir. Si todo está claro hasta ahorita, vamos a seguir, ¿sí? Ahora, vamos a explicar aquí a qué es movimiento parabólico. Te dice para poder analizar el movimiento parabólico de caída libre, se proyecta tal movimiento en la dirección vertical y en la dirección horizontal. El punto de este movimiento es que es la unión de dos movimientos que ya hemos visto anteriormente. Uno que es el movimiento de caída libre y otro que es el movimiento uniforme, el más conocido como el movimiento, el MRU, ¿no? Y el otro es el MVCL. Entonces, es la unión de dos movimientos, como no están complicados, las ecuaciones de esos dos movimientos para poder desarrollar los ejercicios más adelante. Es por eso que solo es un recordar, ¿no? No es algo que algo que no hayamos visto, solo es un recordar. Entonces recordamos aquí y vamos a seguir avanzando. Te dice que al proyectar se observa que, uno, vamos a verlo en el eje X. En el eje X hemos dicho que es un movimiento uniforme. Uno, como ya les había dicho, no existe aceleración. Entonces, en esta dirección, la velocidad en X se mantiene constante. Por lo tanto, el móvil desarrolla un MRU. Eso ya lo hemos dicho. Va a tener un alcance, que es la distancia, va a tener una velocidad constante, que es Vx, va a tener un tiempo para que pueda llegar al otro punto. Solo hay tres variables y solo se usa una sola ecuación, ¿no? En el MRU, solo tenemos una ecuación. Hasta ahí es sencillo. Ahora vamos al segundo punto que dice en el eje Y. En el eje Y, ¿qué me indica? Te dice, en esta dirección la velocidad experimenta cambios de manera uniforme. Debido a la aceleración de la gravedad, por lo tanto, el móvil experimenta en esta proyección un MVCL. ¿Sí? Un movimiento vertical de caída libre. En este caso, sí ya tenemos cuatro ecuaciones. Ya la velocidad no es constante, presenta una aceleración o una desaceleración dependiendo de la dirección gracias a la gravedad. También presenta una altura, presenta tiempos, y es por eso que no solo eso, también presenta tiempos máximos, alturas máximas, y dependiendo de eso es lo que se usa una cierta variedad de ecuaciones. Como ya hemos visto ese tema anteriormente, presenta cuatro ecuaciones y el MRU presenta solo uno. Entonces, en conclusión, vamos a hacer el uso de cinco ecuaciones. Claro, estando en todos los ejercicios. Vamos a ver qué ecuaciones nos convienen usar para poder hallar la variable que nos está solicitando el ejercicio. ¿Sí? Entonces, seguimos y te dice características de este movimiento. ¿Cuáles son las características fundamentales para este movimiento? Ahí los vamos leyendo a ver si es que se puede entender algo para proceder a explicar.
Bien, seguimos. Seguimos con lo que es la explicación de las características del movimiento parabólico. Sí, te dice, a ver, dice que una de las características es, para una rapidez fija de lanzamiento, se logra máximo alcance horizontal cuando el ángulo de lanzamiento es 45. A ver, como aquí vemos tres tipos, ¿sí? Tres tipos de velocidad. Uno que va más o menos casi vertical y otro que va más o menos casi horizontal. Pero este del medio, una velocidad que va a 45 grados, como nos indica aquí. Si es casi vertical, no avanza mucho y llega a caer. Eso es cuando la velocidad es más o menos casi horizontal, ¿sí? Y ahora cuando la velocidad es casi vertical, sube tanto, pero cae, pero no llega a tener un alcance máximo. En cambio, ¿qué te dice? Que cuando el ángulo llega a ser 45, acá como te indica, va a llegar a tener su alcance máximo. Va a ser la mayor distancia que va a poder recorrer cuando su ángulo sea 45. Esa es una de las características, ¿sí? Ahora veamos el otro punto. ¿Qué es lo que te dice? Al disparar un proyectil dos veces con la misma rapidez, pero con ángulos de elevación complementarios, se logra igual alcance horizontal. A ver, ¿a qué llamamos ángulos complementarios? Son aquellos ángulos que al ser sumados nos va a dar un ángulo recto o el valor de 90 grados. Esa es la definición de ángulos complementarios. Entonces, como podemos ver en la gráfica, dice inicialmente el móvil es lanzado con una velocidad con un ángulo alfa, que es en ese caso 30. Es lanzado y llega a un punto y ese alcance lo estamos denominando como R. ¿Qué es lo que nos dice la característica? Nos dice que al ser lanzado con dos ángulos complementarios van a tener el mismo alcance. Entonces vamos y lanzamos ese móvil con un ángulo beta de 60 grados. Lo lanzamos también, este se eleva más, pero llega a caer en el mismo punto. Y al caer en el mismo punto, realiza o recorre el mismo alcance de R. Entonces, en este caso, vemos que se cumple esa característica que nos dice al ser lanzado en dos ángulos diferentes, complementarios, llegan a tener el mismo alcance. Acá lo estamos denotando que alfa más beta va a ser 90 grados. Por ende, R, que es el alcance inicial del primero y segundo lanzamiento, al ser complementarios, recorren lo mismo. Es por eso que concluimos en que sí se cumple. Entonces tenemos que tener estos dos puntos presentes. A ver si lo pueden copiar, le quieren sacar una captura. Ya vean ustedes.
Bien, seguimos. Y te dice otra de las características. Las características de este movimiento parabólico, si conocemos la relación entre H, A y B de la siguiente manera. A ver, este móvil es lanzado con una velocidad v con un ángulo θ. Sigue avanzando y te dice que en este punto donde alcanza, la altura h, habrá recorrido una distancia de a y le falta por recorrer una distancia de b. ¿Qué es lo que nos indica esta ecuación? Te dice que tangente de θ, o sea, tangente de este ángulo, entre h va a ser igual a 1 entre a, 1 entre la distancia recorrida, más 1 entre b, que es la distancia que falta recorrer. Entonces, la tangente de θ entre h es igual a 1 entre a más 1 entre b. Seguimos. Vamos a ver lo que nos dice este ejercicio. Te dura qué tiempo duró el movimiento. A ver, lo analizan, a ver quién puede explicarlo, quién dice que sí lo entendió. Les voy a dar un tiempo ya para que lo puedan ver. Bien, entonces vamos a practicar. Exacto, muy bien. El tiempo duró 4 segundos. A ver, para los que no lo hayan entendido, lo voy a pasar a explicar. Va con una velocidad de 40 metros por segundo, ya que recorre 160 metros. ¿Sí? Y recorre 160 metros. Pero si te indica que va 40 metros por segundo, entonces el primer segundo va a recorrer 40 metros, el segundo va a recorrer 40, el tercer segundo 40 y el cuarto 40. Es por eso que 40 más 40 más 40 más 40 me da 160 metros.
Entonces eso quiere decir que hay 4 segundos, porque han pasado 4 segundos para que recorra metros. Es por eso que la respuesta es de 4 segundos. Tanto vertical como horizontalmente, el móvil se demora 4 segundos antes de estrellarse en el suelo. ¿Sí? Es por eso que les dije, es mejor analizarlo de manera horizontal, porque es un MR1, no es tan complejo, no nos hacemos bolas de tantas ecuaciones que usar como es en el movimiento vertical, ¿no? En el momento de que cae, ese movimiento vertical nos presenta más. Es por eso que vamos a saber cuándo analizarlo vertical o horizontalmente. Bien, seguimos avanzando. Hasta ahí no hay ninguna duda con respecto al primer ejercicio, ¿no es cierto? Entonces, seguimos avanzando. Te dice, un cuerpo se lanza horizontalmente con una rapidez de 10 metros por segundo. Calcular X. Te dice, calcula cuánto es la distancia que recorre. Llega con, no te indica con cuánto llega, pero sí te indica que verticalmente recorre 45 metros. Si recorre 45 metros, ¿en cuánto tiempo lo recorre? Primero hallamos el tiempo y luego hallamos X. A ver, me indican cuánto vale. Y si se entiende. Si no, para proceder a explicarlo. Bien, entonces, ¿cuánto valdría el valor de X? ¿Cuánto es la distancia que va a recorrer? A ver, en base a lo que estamos viendo, vamos a hallar primero el tiempo, ¿sí? Acá nos indica primero el tiempo y luego vamos a terminar hallando el valor de X en metros de esa distancia. Bien, sabemos que una velocidad de 10. Eso es 1. Si empieza cuando empieza a caer el móvil, va a bajar con 10 metros por segundo al cuadrado de aceleración, gracias a la gravedad. Si es que tú dejas caer con una pelota, siempre va
que tú lo lances y ahí sí va a tener una velocidad. Empieza con 0 y por eso indicamos que aquí ese 45 se puede desglosar 5 metros, luego 15, luego más 10, 25 y va avanzando, ¿sí? Hasta que choca. Ahí vemos 30 más 5 es 45. Esa es la distancia o la altura que recorre el móvil antes de estrellarse. Por eso vemos que el tiempo va a durar 3 segundos, ¿sí? Para hallar X, si sabemos que parte con 10 metros por segundo, en 3 segundos, el primer segundo recorrerá 10, el segundo va a avanzar 10 y el tercer segundo va a avanzar otros 10. Entonces, ahí están los 3 segundos y las 3 veces 10 que va a recorrer cada segundo. Entonces, X va a ser 10 más 10 más 10. ¿Y cuánto es el valor de 10 más 10 más 10? Es de 30. Es por eso que nuestra distancia X o nuestro alcance horizontal va a ser el valor de 30, como pueden ver ahí. Sí, me indican si quieren tiempo para que lo puedan copiar o para que realicen una captura para pasar al siguiente ejercicio. Sí, a ver, me indican si están copiando para proseguir con el siguiente ejercicio. Proseguimos con el siguiente ejercicio. Bien, seguimos. ¿Qué es lo que dice este ejercicio? Te dice en la figura calcular lo siguiente. Primero, el tiempo de subida de la pelota. Acá tenemos la figura de que la pelota sube con 20 metros por segundo y horizontalmente avanza. El tiempo de subida de la pelota. ¿En cuánto tiempo va a subir y en cuánto tiempo? Ya hemos dicho ya que el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Eso es algo que ya lo hemos indicado inicialmente en la parte teórica. ¿Sí? Bien. Entonces, te dice en la figura calcular lo siguiente. Dice el tiempo de subida de la pelota, el tiempo de bajada de la pelota, la altura máxima, el alcance horizontal, la velocidad horizontal. Bien, tenemos ahí nuestra gráfica. La pelota va a ir subiendo, el primer segundo va a disminuir 10 metros por segundo. ¿Por qué? Porque la aceleración de la gravedad es favorecedora cuando el móvil baja. O sea, si el móvil cae, la aceleración aumenta. Pero si el móvil sube, en un momento va a llegar a bajar. ¿Por qué? Porque se desacelera su movimiento. ¿Sí? Ustedes no sé si habrán hecho alguna vez, no sé, tirar una pelota o patearla hacia arriba. Y en un momento tiene que bajar. ¿Por qué? Porque la misma gravedad hace que eso suceda. Entonces, en este caso, el balón está subiendo con 20 metros por segundo. Al primer segundo va a disminuir 10, queda solo 10. Y al segundo, 2, va a tener su velocidad 0. ¿Por qué? Porque esos 20 metros por segundo ya se desaceleraron. Entonces, en ese punto va a llegar a caer. Y también va a caer en 2 segundos, porque hemos dicho que el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Entonces, ¿cuánto será el tiempo de subida? El tiempo de subida es de 2 segundos, ¿sí? Es de 2 segundos.
Ya hemos indicado también que la velocidad horizontal no sufre variación. ¿Por qué? Porque es un movimiento rectilíneo uniforme, un MRU. No varía. Pero nuestro movimiento parabólico o nuestro movimiento de caída libre sí sufre variación en la velocidad gracias a la aceleración o desaceleración de la gravedad. Entonces nuestro tiempo de subida es de 2 segundos. Y ahora podemos responder la pregunta 2 o la pregunta B también, porque te dice, ¿y el tiempo de bajada de la pelota? Si ya tenemos el tiempo de subida, podemos ver el tiempo de bajada. Y el tiempo de bajada es de 2 segundos también, porque hemos dicho que son iguales. Les doy unos minutos para que puedan, para seguir resolviendo lo siguiente, porque nos piden la altura máxima, nos piden el alcance horizontal, nos piden la velocidad horizontal. A ver, entonces, que en base a eso vamos a usar ya fórmulas, porque hasta ahorita lo que estamos viendo las cosas que solo a vistas están viendo, pero para hallar otros valores vamos a tener que hallarlos mediante ecuaciones que ya hemos visto previamente. Entonces, para que lo puedan copiar, para luego pasar al enunciado C que nos piden la altura máxima. Bien, entonces pasamos al siguiente ejercicio donde vamos a hallar la altura máxima. ¿Y cómo hallamos la altura máxima? Y estamos viendo en la fórmula, te dice que altura máxima es igual a la velocidad en y al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Bien, seguimos. Teniendo presente esa fórmula, vamos a hallar la altura máxima. Tenemos, las velocidades de partida, la velocidad vertical que es 20 metros por segundo y la velocidad horizontal que es 30 metros por segundo. ¿Cuál es lo que vamos a usar? Obviamente la velocidad vertical, porque es la que nos va a ayudar a subir, ¿sí? Sí, entonces la que vamos a utilizar va a ser la velocidad de 20 metros por segundo. ¿Por qué? Porque es la que nos da movimiento vertical y es la que nos va a ayudar, es la que nos va a ayudar a que el móvil pueda subir y pueda realizar o pueda llegar a tener la altura máxima, porque la velocidad horizontal solo nos va a hacer movernos horizontalmente y con eso no vamos a encontrar ninguna altura. Bueno, seguimos entonces. Entonces nuestra fórmula es altura máxima
igual a la velocidad al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Aquí al costado estamos viendo que la altura máxima es en metros. La velocidad de y es velocidad inicial en el eje y. La gravedad es la que toma el valor de 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces nuestra altura máxima va a ser velocidad en y al cuadrado. Velocidad en y es 20, entonces será 20 al cuadrado por 2 por la gravedad. ¿Cuánto es nuestra gravedad? La gravedad es el valor de 10. Entonces será 20 al cuadrado, que es 400, entre 2 por 10, que es 20. Entonces será 400 entre 20. Entonces acá podemos concluir que nuestra altura máxima es de 20 metros. Ahí ya estamos hallando lo que le corresponde al ítem C, que te pide hallar la altura máxima. A ver, les doy unos minutos para que puedan copiar y para poder seguir desarrollando la D, que nos pide el alcance horizontal de, de esta esfera, ¿no? De esta pelota que ha sido pateada. Ahí ya pondremos énfasis en el valor de 30 metros por segundo, ¿no es cierto? 30 metros por segundo y es nuestra velocidad horizontal. Nos pide el alcance horizontal, o sea, toda esta distancia nos pide hallar. Entonces eso es lo que vamos a ir viendo. Bien, seguimos con lo que es el alcance horizontal. Aquí vemos que si es que sabemos que el tiempo de subida nos salió 2 segundos y el tiempo de bajada nos salió otros 2, entonces eso quiere decir que el primer segundo recorrió 30 metros, el siguiente segundo recorrió 30 metros, el siguiente 30 y el siguiente 30. Entonces eso quiere decir que acá solo podemos sumar estas distancias y podremos hallar el alcance máximo horizontal, donde aquí ya hemos puesto que D es el alcance horizontal en metros. Mi T, que es tiempo, que lo hemos ido hallando aquí, el tiempo en segundos. El tiempo en segundos. Y la velocidad será metros por segundo. ¿Sí? Entonces, vemos que nuestra distancia va a ser 30 más 30 más 30 más 30. Serían 120. ¿120 qué? 120 metros. Esa sería nuestra distancia total, horizontal, que avanzó la esfera o la pelota al ser pateada, ¿no? Horizontalmente. Bien, esa va a ser nuestra respuesta para D. Ahora seguimos con E. Te pide hallar la velocidad horizontal. La velocidad horizontal.
¿Qué es lo que dijimos? Que nuestra velocidad horizontal nunca va a ser la misma. Es por eso que parte con 30 metros por segundo terminará con 30 metros por segundo. Entonces, en este caso, la velocidad horizontal va a ser 30 metros por segundo. ¿Por qué? Porque este no ha cambiado, no aumenta, no disminuye, porque es un movimiento uniformemente rectilíneo. Entonces, la velocidad horizontal solo será 30 metros por segundo. A ver, les doy unos minutos para que puedan copiar y para... Sí, ya estamos entonces para poder seguir. Bien, seguimos entonces con el resto. Vamos a ver aquí las ecuaciones de este movimiento parabólico de caída libre. Como ya habíamos dicho inicialmente, se va a desglosar en dos movimientos, uno vertical y otro horizontal. En el movimiento vertical solo se va a usar 4 fórmulas y en el movimiento horizontal solo se va a usar una. Como vemos aquí, siempre cualquier velocidad cero se va a desglosar en una velocidad en X y una velocidad en Y. ¿Sí? Y a lo largo va igual, va a tener velocidad en X y en Y, siempre y cuando esté en movimiento, hasta que choque y ahí sí ya no va a tener movimiento, ¿no? Entonces, para el movimiento horizontal solo vamos a usar esta única fórmula que te dice que el alcance horizontal o la distancia en X va a ser igual a la velocidad en X por el tiempo que recorre. Sí, esa va a ser la distancia en X igual a la velocidad en X por el tiempo. Donde aquí al costado podemos ver que la distancia de X se llama distancia horizontal en metros y la velocidad en X se llama velocidad horizontal, que es en metros por segundo. Y el tiempo siempre en segundos. Para el movimiento vertical. Para el movimiento vertical vamos a usar 4 fórmulas. Como vemos al lado derecho, vamos a ver que Bf es velocidad final en metros por segundo. B sub 0 y velocidad inicial en el eje Y, metros por segundo. G, que va a ser la aceleración de la gravedad en metros por segundo al cuadrado. H, que va a ser nuestra altura en metros. Y T, el tiempo, que va a ser medido en segundos. Entonces vemos acá la primera fórmula, que va a ser velocidad final, es igual a la velocidad inicial en Y, más menos la gravedad por tiempo. ¿A qué se debe con el más menos? Si es que sube, como en este caso el móvil sube, va a ser menos. Si el móvil baja, va a ser más.
igual aquí, la velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado más menos por el tiempo. Como le voy a indicar, si es que sube va a ser menos y si es que baja va a ser más. De igual modo, aquí la altura máxima o la altura va a ser hallada por la velocidad inicial en y por el tiempo, más menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y por último, una fórmula más sería la altura es igual a la velocidad inicial más la velocidad final entre 2 por el tiempo. Entonces les doy unos tiempos para que puedan copiar esas fórmulas que son importantes para el desarrollo de los casos que se nos pueda presentar o de los problemas que podamos ver. Sí, unos minutos les doy. Sí, a ver, copiamos esas ecuaciones que van a ser usadas para el desarrollo de los ejercicios. Lo copiamos y ahora vamos a pasar a desarrollar netamente los ejercicios. En el inicio estábamos haciendo casos prácticos pero estas ecuaciones nos van a ayudar bastante para poder hallar el valor escondido que a veces nos solicitan en los ejercicios. Y pasamos al siguiente ejercicio entonces. Te dice que un balón de fútbol se patea en un ángulo de elevación de 37 y una velocidad de 20 metros por segundo. Halle, aquí tiene ítems para ser hallados, si la gravedad es de 10 metros por segundo. Primero te dice el tiempo de viaje hasta golpear el suelo. Sí, este balón es lanzado con 20 metros por segundo. Te dice que la velocidad en y va a ser 12. ¿Por qué? Porque la velocidad en y, según el ángulo de 37 grados, va a ser 20 seno de 37. Nos vamos aquí, seno de 37 es 3 quintos. 20 por 3 quintos es 12. Ahora, la velocidad en x es 20 coseno de 37. Coseno de 37 es 4 quintos. Sería 20 por 4 quintos, que nos da el valor de 16. Te dice el primer ítem, te dice que el tiempo de viaje hasta golpear el suelo. Entonces, vamos aquí. ¿Qué es lo que te dice? El tiempo de subida es igual a la velocidad inicial entre la gravedad. Hasta golpear el suelo, te dice. La velocidad inicial en el eje y la gravedad son lo que vamos a usar. En y, ¿cuál es su velocidad en y? Es de 12. Entonces ponemos 12, la gravedad es de 10, entonces el tiempo de subida es igual a 1.2. Ahora, pero ese es el tiempo de subida. Tú tienes que sumar el tiempo de subida más el tiempo de bajada, pero del caso que el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Entonces simplemente sería 1.2 por 2, que en nuestro caso sería 2.4 segundos. Ese es el tiempo total de viaje para que el balón suba y luego vuelva a bajar y chocar en el suelo de 2.4 segundos. Ahora, te dice la altura máxima. Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. A ver, quieren copiar, les doy unos minutos para que lo puedan copiar o le puedan sacar una captura. Bien, entonces pasamos al siguiente. Te dice la altura máxima. Nuestra altura máxima es de velocidad inicial en y sobre 2g.
nuestra altura máxima va a ser igual, velocidad en y. La velocidad en y es de 12 metros por segundo, entonces sería 12 al cuadrado, entre 2g, entre 2 por la gravedad que valerías. Entonces sería 144 entre 20. ¿Cuánto sería eso? Entonces, bien, ¿cuánto sale entonces? Igual la grabación está siendo, perdón, la clase está siendo grabada y lo pueden revisar y pueden realizar sus apuntes. Ustedes saben que una hora nos queda corto para poder avanzar. Acá me dice su compañera que quiere copiar, ya puede revisar la grabación para que lo termine de copiar. ¿Sí? Bien, entonces la altura máxima, ¿cuánto saldría? Te dice que sería 144 entre 20 y nos da el valor de 7.2 metros. Esa es la altura máxima. Vamos a terminar con lo que es el alcance horizontal. El alcance horizontal, que es lo que nos pide, y el alcance horizontal se determina con la fórmula de D de la distancia, que es igual a T por V, donde D es el alcance horizontal en metros, T es el tiempo en segundos y la velocidad es V en metros por segundo. Entonces la distancia será igual a 2.4, ya hemos hallado el tiempo inicialmente, 2.4 por la velocidad en X, o la velocidad horizontal, que es la velocidad horizontal. ¿Cuánto es nuestra velocidad horizontal? Es de 16. Entonces sería 2.4 por 16. ¿Cuánto saldría eso? ¿Ya? Entonces, ¿cuánto saldría? Sería 2.4 por 16. ¿Cuánto nos resulta eso? Sería 38.4. Ese es el valor de nuestra distancia, 38.4 metros. A ver, les doy un tiempo para que puedan copiar esa resolución también y para poder dar por concluida la clase. No se olviden que en el material que el mismo colegio les proporciona, hay más ejercicios en los cuales pueden, pueden desarrollar, ¿no? Poniendo en práctica la teoría que se está aprendiendo. Por eso es que le dije que copien esas ecuaciones que les van a servir bastante en el desarrollo de los problemas o ejercicios que se les presenten. Solo saber manejar, tener práctica, podemos empezar con el nivel básico. Hay un nivel básico en el material para que puedan avanzar y para que empiecen a agarrar práctica, ¿no? Ya luego pueden empezar con los ejercicios un poquito más laboriosos, más complicados. Pero como les digo, si es que lo analizan de esa misma manera, se puede encontrar la solución. Solo es saber manejar esas 5 ecuaciones. Como ya les dije, las 5 no se usan en todos los ejercicios. Depende de lo que te pida, ¿no? Depende de lo que te pida para que tú puedas desarrollar. Pueden copiar ahí. También tienen que tener presente los ángulos notables, como es en este caso, esta tablita.
donde tenemos las razones trigonométricas y tenemos los ángulos notables. Pueden memorizarse los triángulos notables o también pueden memorizarse esta tablita. Es uno de los dos, ¿no? Ya con el cual se sientan más cómodos para poder analizar. Bueno, chicos, conmigo fue hasta aquí. Terminamos con el desarrollo de esta clase. Fue un gusto con todos. Chao, profesora.